Durante más de una década, un hombre caminó entre los ciudadanos de la Unión Soviética como un fantasma. Sus pasos eran lentos, su mirada huidiza. Nadie sospechaba que bajo ese aspecto gris y anodino se escondía uno de los asesinos más atroces de la historia moderna. Se llamaba Andrei Romanovich Chikatilo, pero el mundo lo conocería como el carnicero de Rostov. Entre 1978 y 1990 asesinó brutalmente a más de 50 personas, niños, adolescentes y mujeres, utilizando la violencia como único medio de placer. No dejaba rastro, no tenía un patrón claro, solo un hambre insaciable por destruir, por desgarrar y por dominar. En una sociedad donde la figura del asesino en serie era un concepto occidental propio de la decadencia capitalista, Chikatilo se convirtió en el monstruo que el Estado se negaba a ver, y eso lo hizo aún más letal. Hoy te cuento la historia de un hombre que vivió una doble vida. Maestro y padre por la mañana, depredador por la noche. La historia de un asesino que durante años burló a las autoridades soviéticas, mientras llenaba de cadáveres los bosques, las estaciones y los campos del sur de Rusia. Esta es la historia del carnicero de Rostov. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos un día más al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que me dais, por vuestros likes, por vuestras suscripciones, por activar la campanita. Es muy importante que actives la campanita. De hecho, si estás viendo este vídeo, asegúrate de que tienes la campanita en todas para que recibas todas las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Porque me he dado cuenta de que la campanita pues no llega a la gente, entonces no sé si es fallo de YouTube, que puede ser, o que no está la campanita activa, así que activarla. Y suscribiros al canal, si estás viendo este vídeo, te gusta la criminología, te gusta el true crime, suscríbete al canal, que muchísima gente que ve estos vídeos no está suscrita al canal y yo os lo agradecería eternamente y os llevaría aquí en mi corazoncito. Pero no me enrollo más y sin más, empecemos con el caso. Para entender cómo Andrei Chikatilo pudo cometer tantos crímenes durante tanto tiempo, hay que mirar más allá de sus actos, hay que observar el entorno donde creció y sobre todo el sistema que lo permitió. La Unión Soviética de los años 70 y 80 era una sociedad rígida, gobernada por el Partido Comunista bajo un estricto control estatal. La imagen del ciudadano ideal debía mantenerse a toda costa. Reconocer la existencia de un asesino en serie dentro del sistema era impensable. El crimen en ese nivel era considerado un fenómeno occidental, propio del capitalismo. En la URSS simplemente no ocurría, al menos oficialmente. Esta negación institucional creó el terreno perfecto para que un depredador como Chikatilo actuara con impunidad. Los cuerpos aparecían mutilados en bosques y estaciones, pero la policía local, sin experiencia ni recursos, se enfrentaba a un monstruo que no encajaba en los moldes de sus investigaciones. Además, la represión informativa impedía que la prensa hablara abiertamente del caso. El público no era advertido, no había alertas, no había perfiles, solo silencio y miedo. Mientras tanto, Chikatilo seguía suelto, caminando libremente entre los mismos ciudadanos que debía proteger el Estado. Fue un fantasma alimentado por la burocracia, la censura y el orgullo nacional. Y cada día que pasaba sin ser atrapado, el número de víctimas aumentaba. Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Yablunchne, una pequeña aldea ucraniana azotada por la miseria. Su infancia estuvo marcada por la escasez, la violencia y el miedo. Creció en plena época del Holodomor, la gran hambruna provocada por las políticas de Stalin, donde millones de personas murieron de inanición y donde, según su madre, el canibalismo era una necesidad. Una de las imágenes más escalofriantes de la infancia de Andrei Chikatilo no vino de la guerra, sino de su propia madre. Yelizaveta, una mujer dura criada en la brutalidad del régimen soviético,
No era una madre cariñosa, era fría, severa y educaba con golpes. Pero lo más perturbador no eran los castigos físicos, sino las historias que le contaba a su hijo, una en particular. Desde muy pequeño, Andrei escuchó repetidamente que su hermano Stepan había sido secuestrado y devorado por los vecinos durante la hambruna del Holodomor. Nunca supo si esa historia era real o si ese hermano realmente existió, o si fue una invención de su madre para controlar su conducta a través del miedo. Pero la escuchó tantas veces, con tanto detalle, que acabó grabada en su mente como una verdad absoluta. Su madre le describía cómo lo habían agarrado, lo habían llevado a una casa cercana y cómo se lo comieron para sobrevivir. Eso es lo que hacen cuando no hay comida, le decía. Si te portas mal, eso puede pasarte a ti también. Imagínate crecer con ese relato, crecer con la idea de que no solo el mundo era cruel, sino que el hambre podía convertir a las personas en monstruos y que ni siquiera en tu familia estabas a salvo. Esa historia no solo lo marcó psicológicamente, sino que sembró una asociación entre la muerte, la carne y el control, que con los años tomaría una forma mucho más oscura. Su padre fue reclutado por el Ejército Rojo y capturado por los nazis. Al regresar, fue tachado de traidor por haber caído prisionero. Eso convirtió a la familia de Chikatilo en parias. Andrei era un niño enclenque, tímido, con problemas de visión y propenso a mojar la cama hasta bien entrada la adolescencia. Era objeto de burlas constantes y lo peor, ya desde pequeño era incapaz de mantener una erección o de tener relaciones sexuales normales. Esa frustración sexual lo acompañaría toda su vida. El aislamiento, la humillación y la represión emocional forjaron en él una personalidad apagada por fuera y profundamente perturbada por dentro. Se refugió en los libros y en el estudio. Soñaba con convertirse en alguien respetado, pero cada intento de socialización era un fracaso más que acumulaba resentimiento, y ese resentimiento acabaría transformándose en odio. Un odio que con los años se convertiría en sangre. El primer asesinato conocido por Andrei Chikatilo ocurrió el 22 de diciembre de 1978. La víctima fue Lena Zakotnova, una niña de tan solo 9 años. La trajo con la excusa de regalarle unos caramelos. La llevó a una caseta cerca de su casa, la agredió sexualmente y la apuñaló. Y luego arrojó su cuerpo a un río helado. Fue su primer contacto directo con la muerte y también su primer orgasmo completo. El crimen lo marcó para siempre. Matar se convirtió en la única vía a través de la cual lograba satisfacer su impulso sexual. Pero lo más trágico no fue solo el crimen, sino su desenlace. Un hombre inocente fue condenado y ejecutado por el asesinato de la niña. Chikatilo, por tanto, no solo mató, también aprendió que el sistema no lo veía, y eso lo hizo aún más peligroso. Durante un tiempo intentó controlar sus impulsos, cambió de trabajo y se mantuvo en un perfil bajo, pero su compulsión era más fuerte que su autocontrol. A principios de los años 80 volvió a matar, y esta vez no pararía. Durante más de una década recorrió la región de Rostov, en el sur de Rusia, acechando estaciones de tren, mercados y caminos rurales. Sus víctimas eran niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, personas vulnerables, solas, que aceptaban seguirlos tras una conversación amable, una promesa de ayuda, una falsa oferta de trabajo o comida. El patrón era el mismo. Una vez aisladas, las atacaba con una violencia brutal. Apuñalamientos frenéticos, mutilaciones, extracciones oculares y a veces canibalismo. Muchos cuerpos fueron hallados sin lengua, sin genitales y sin ojos. Algunos investigadores creen que mutilaba los ojos porque pensaba que la retina retenía la última imagen vista y temía ser descubierto. Después de cada asesinato, Chikatilo regresaba a su casa como si nada. Llevaba una doble vida. En apariencia, un padre de familia reservado, trabajador, incluso educado. Pero en su interior era una olla a presión de frustración, odio sexual y una compulsión asesina creciente. Durante años sus crímenes pasaron inadvertidos, no porque no se encontraran cuerpos, sino porque nadie en la URSS quería aceptar que estaban ante un asesino serial.
Era un concepto que el Estado simplemente no reconocía. Pero mientras el sistema miraba hacia otro lado, Chikatilo seguía cazando y perfeccionando su forma de matar. Con cada víctima era más rápido, más violento y más frío, y con cada crimen se sentía más poderoso. Durante años fue un depredador invisible, moviéndose en silencio entre una población que ni siquiera sabía que debía tener miedo. El ritual de Chikatilo comenzaba mucho antes de cometer el crimen. Pasaba horas, incluso días, merodeando estaciones de tren, mercados y carreteras rurales, observando. No elegía a sus víctimas al azar, buscaba un perfil específico: niños perdidos, adolescentes solitarios, mujeres jóvenes que parecían vulnerables, gente que no sería extrañada de inmediato, personas invisibles para el resto del mundo, como lo fue él en su infancia. Era cuidadoso, casi meticuloso. Se ganaba la confianza con una sonrisa, una promesa, una historia bien ensayada. Les ofrecía ayuda, comida, trabajo. A veces fingía ser un funcionario, les pedía que lo acompañaran a algún lugar apartado, nunca forzaba en el primer contacto, los hacía ir por su cuenta. Una vez aislados, la transformación era inmediata. Chikatilo se volvía un monstruo. No había gritos, no había amenazas, atacaba de forma repentina y salvaje. Apuñalaba repetidamente, a veces más de 30 veces. Las víctimas sufrían mutilaciones brutales, ojos arrancados, genitales cortados, órganos extraídos, y en ocasiones bebía su sangre. En otras mordía la carne o incluso la comía. No mataba por placer sexual, sino porque el dolor, la humillación y el sometimiento eran los únicos estímulos capaces de provocar la excitación. Era un asesino impotente, que encontraba en el sufrimiento ajeno la única forma de sentirse poderoso. Sus crímenes eran caóticos, pero con un patrón claro. No dejaba evidencias útiles, se deshacía del arma blanca, se limpiaba lo mejor que podía y desaparecía. En más de una ocasión regresaba al lugar del crimen días después, como si necesitara revivirlo. En su mente, el asesinato no terminaba con la muerte, continuaba con la fantasía. Chikatilo no mataba por odio a una víctima concreta, mataba porque el acto mismo le daba sentido a su existencia. Era el único momento en el que se sentía vivo. Ahora, como siempre, analicemos el perfil criminal. Entender a Andrei Chikatilo es asomarse al abismo. No hablamos de un asesino impulsivo ni de un psicópata común. Hablamos de una mente profundamente fracturada, moldeada por el trauma, la represión y la frustración. Desde pequeño vivió en un entorno donde el afecto era reemplazado por el miedo y donde el cuerpo humano, el suyo y el de los demás, se convirtió en un símbolo de vergüenza. Sufrió impotencia toda su vida, algo que le provocaba una sensación de humillación constante. No podía mantener relaciones sexuales normales, no podía excitarse con el deseo, solo con el dolor, solo con la sangre. Chikatilo canalizaba esa frustración sexual en actos violentos. No mataba por placer en sí mismo, sino porque el asesinato, la sumisión total de la víctima, era el único escenario en el que él sentía un verdadero control. Un acto que, para él, era al mismo tiempo una liberación física y una afirmación de poder. El psiquiatra forense que lo evaluó en su detención lo describió como un individuo con múltiples trastornos: trastorno de personalidad esquizoide, impulsividad, sadismo sexual y una profunda desconexión emocional. Pero también era consciente de sus actos. No sufría delirios. Sabía que matar estaba mal, solo que no le importaba. Chikatilo no mostraba culpa ni remordimiento. En sus confesiones relataba los crímenes con una mezcla de frialdad técnica y satisfacción personal. Era como si cada asesinato fuera parte de un experimento por su propia psique. Y cuando hablaba de sus víctimas lo hacía con superioridad, como si fueran meros objetos. Una vida entera de rechazo lo convirtió en un depredador que a su manera retorcida buscaba redención a través de la muerte ajena. Y en el fondo, cada cuerpo que dejaba atrás no era solo una víctima más, era también una venganza contra el mundo que lo había ignorado. Durante más de una década, Andrei Chikatilo sembró el terror en el sur de la Unión Soviética, y sin embargo su sombra pasó desapercibida para las autoridades durante años. No por falta de cuerpos, sino por algo aún más siniestro. El sistema soviético no quería aceptar
que un asesino en serie pudiera existir dentro de sus fronteras. Para el régimen comunista, los asesinos múltiples eran un producto del capitalismo, una decadencia moral de Occidente. Reconocer que tenían a un monstruo entre ellos era aceptar que el sistema tenía fisuras. Por eso, mientras los cadáveres se acumulaban en los bosques, en las estaciones de tren y en las afueras de Rostov, las autoridades mantenían silencio. Se censuraban los medios, se archivaban los expedientes y se buscaban chivos expiatorios. La investigación fue un laberinto burocrático. Se detuvo a cientos de sospechosos, se presionó para obtener confesiones forzadas y hasta se llegó a ejecutar a un inocente por el asesinato de una de las primeras víctimas. Mientras tanto, Chikatilo seguía matando, observaba las noticias y sabía que no lo buscaban a él. Fue entonces cuando un hombre, el detective Víctor Bukharov, decidió hacer las cosas de otra manera. En silencio comenzó a aplicar métodos de perfilación criminal, algo casi revolucionario en la época de la URSS. Se analizó el comportamiento del asesino, los lugares donde actuaba, los horarios, la elección de víctimas y poco a poco el perfil fue tomando forma. Un hombre común, de mediana edad, con educación, que actuaba con inteligencia y método. Pero aún faltaba atraparlo en el momento justo. En 1984, Chikatilo fue detenido brevemente tras merodear en una estación de tren con actitud sospechosa. Llevaba una maleta con una cuerda, un cuchillo y un frasco de vaselina. Y sin embargo, lo dejaron ir. La razón: tenía un trabajo respetable, no tenía antecedentes penales y no encajaba con el estereotipo de criminal. El monstruo caminó libre una vez más. No fue hasta 6 años después, en 1990, que un operativo de vigilancia encubierta logró atraparlo. Fue visto acercándose a niños en una estación de tren, siguiendo el mismo patrón de siempre. Esta vez los agentes no dudaron, lo arrestaron y lo interrogaron durante días. Chikatilo lo negaba todo, hasta que lo enfrentaron con un psiquiatra forense, el doctor Alexander Bukanovsky, quien logró ganarse su confianza. Tras horas de conversación, Chikatilo se quebró. Confesó 56 asesinatos. Habló con frialdad, con precisión quirúrgica. Recordaba los rostros, los nombres, los lugares. No mostraba emoción, solo una necesidad casi narcisista de contar su obra. El depredador había caído, pero lo peor aún estaba por venir. Su juicio sería un espectáculo grotesco, una exhibición pública del horror que el Estado había querido ocultar durante tanto tiempo. El juicio de Andrei Chikatilo comenzó en abril de 1992 y fue de todo menos convencional. El tribunal de Rostov fue escenario de un espectáculo grotesco, una mezcla de horror, morbo y teatralidad. Por decisión de las autoridades, Chikatilo fue encerrado en una jaula metálica en mitad de la sala, como si fuera una bestia salvaje a punto de atacar. Su aspecto era descompuesto. Calvo, con la mirada extraviada, gesticulaba sin parar. A veces gritaba, otras murmuraba para sí mismo. Se bajaba los pantalones, insultaba a los presentes, recitaba poesía soviética y se quejaba de que lo estaban envenenando. Algunos creían que fingía locura para evitar la pena de muerte. Otros que simplemente se estaba desmoronando al fin. Durante el juicio se le acusó formalmente de 53 asesinatos. Chikatilo confesó 56, pero 3 no pudieron ser probados. Su defensa intentó declararlo inimputable, pero los informes psiquiátricos fueron claros. Andrei era un hombre mentalmente trastornado, pero plenamente consciente de sus actos. Sabía que mataba y lo hacía con premeditación. Las familias de las víctimas llegaron a la sala. Lloraban, gritaban, le exigían explicaciones que él no podía o no quería dar. Y en medio del caos, Chikatilo parecía disfrutar del protagonismo. Era la atención que nunca tuvo. Era por fin visible. El 15 de octubre de 1992 fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue clara: pena de muerte. No mostró arrepentimiento, no pidió perdón, solo miró al juez y sonrió. El 14 de febrero de 1994 fue ejecutado de un disparo en la nuca, en una prisión de Rostov. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre, sin flores, sin memoria, solo un número.
para un hombre que quiso ser recordado por el terror. Aunque cada asesino en serie tiene una historia única, Andrei Chikatilo comparte ciertos rasgos con otros monstruos de la historia criminal, y al mismo tiempo presenta diferencias que lo convierten en una figura especialmente perturbadora. Si pensamos en Albert Fish, encontramos una coincidencia inquietante. Ambos tenían una relación enfermiza con la sexualidad y el sufrimiento. Los dos encontraron en la mutilación, el dolor ajeno y en los actos de canibalismo una vía de liberación emocional. Ambos crecieron en entornos marcados por la represión y el trauma, y canalizaron su impotencia a través de la muerte. Con Ted Bundy comparte el disfraz de normalidad. Al igual que Bundy, Chikatilo era capaz de pasar desapercibido, aparentar ser un hombre educado, funcional. Esa doble vida, padre de familia por un lado y depredador por otro, es uno de los factores más escalofriantes en ambos casos. En cambio, si lo comparamos con asesinos organizados como Dennis Rader, el BTK, vemos diferencias claras. Rader era meticuloso, planeador, casi obsesivo con el control. Chikatilo, aunque tenía patrones, actuaba desde una compulsión más desbordada, más visceral, casi caótica. Era una mezcla de ritual y frenesí. Y luego está el contexto. Chikatilo actuó bajo un régimen que negaba su existencia. A diferencia de los asesinos norteamericanos que operaban en sistemas con cobertura mediática, vigilancia pública y cierta conciencia sobre estos crímenes, Chikatilo aprovechó el silencio del sistema soviético. Ese silencio, esa negación institucional, fue su mejor cómplice. Compararlo con otros asesinos no es para encontrar quién fue peor, sino para entender los elementos que los conectan y los que los hacen únicos. Porque cada uno, a su manera, representa una cara distinta del mal, y Chikatilo fue una de las más oscuras. El caso de Andrei Chikatilo no es solo una historia de un asesino, es también la historia de una sociedad que eligió mirar hacia otro lado, un Estado que por orgullo ideológico negó la existencia del mal, y en esa negación permitió que creciera. Durante más de una década, Chikatilo mató en silencio, no porque fuera invisible, sino porque nadie quiso verlo. Era el producto de un entorno brutal, de una infancia quebrada, de una represión emocional y sexual que nunca encontró escape. Y cuando finalmente lo hizo, fue a través del horror. Su caso nos deja una pregunta incómoda. ¿Cuántos monstruos nacen y cuántos se fabrican? ¿Qué patrón del entorno de la negligencia institucional, de la cultura del silencio, permitió que este hombre se convirtiera en lo que fue? Chikatilo no era una sombra ajena, era un vecino, un profesor, un padre. Caminaban entre la gente, y eso es lo que más nos aterra, que el verdadero mal no siempre ruge, a veces susurra y se esconde detrás de lo cotidiano. El carnicero de Rostov ya no está, pero su historia sigue viva, como un eco de advertencia que nos recuerda que, a veces, los monstruos no nacen, se cultivan. Si te ha parecido interesante este caso, te recomiendo este otro, el de Javed Iqbal, el hombre que afirmó haber asesinado a 100 niños en Pakistán y que lo hizo con la intención de enviar un mensaje directo a las autoridades. Y recuerda, mantente siempre vigilante.